Entonces, esta va a ser la dinámica, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Ok, primeramente, Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, el último versículo. ¿Qué sucede en Esdras capítulo 3? Para los que no han estado con nosotros, acompañándonos por otros temas, Esdras es un libro que trata acerca de la reconstrucción ¿se acuerdan? Del templo, de la obra de la casa de Dios, así lo mencionan. Entonces, ¿por qué tienen que reconstruir el templo? Porque Israel fue tan rebelde con los mandatos de Dios en su época de los reyes, que Dios los tuvo que mandar a ser cautivos y los mandó a la cautividad. Dice en la Biblia que las 10 tribus del norte fueron a la región de Asiria y fueron llevados cautivos, y las 2 tribus del sur, que sería Judá y Benjamín, fueron llevadas a la región de Babilonia, ¿verdad? Ahí fueron llevados cautivos. Y dice la profecía, ¿verdad? Porque Dios siempre habla con profecías, que al cabo de 70 años de cautividad, el pueblo de Israel iba a salir de la cautividad para volver a Jerusalén, a reconstruir el templo. Todo esto fue profetizado por boca de muchos profetas, y específicamente mencionan al rey persa Ciro, que Ciro iba a dar un decreto y iba a decir: todos los judíos de todas las ciudades, de todo el pueblo, vaya a Jerusalén y reconstruya el templo. Y no solo eso, sino que les da provisiones para que lo hagan, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa con Jerusalén y los judíos. Ellos van hacia Jerusalén para esa obra, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ver un poco de la parte cronológica, pero ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, después de que los judíos llegan a Jerusalén, ¿verdad?, empiezan a hacer preparativos para la obra. Y en el capítulo 3 empiezan a construir la obra. Ahora, eso lo vimos la semana pasada, como si me vieran mucho ustedes. Eso lo vimos la enseñanza pasada, Esdras capítulo 3. Pero para dar un poco de memoria, dice el versículo 12, Esdras 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Imagínense lo que es estar gritando de alegría o de lloro y que se escuche a lo lejos. Y ahora esto nos da entrada al capítulo 4. Y esta es la consecuencia, entre comillas, si decidimos nosotros el día de hoy, o decidimos cuando vimos Esdras, empezar a reconstruir esta comunión. Porque si reconstruimos nuestra comunión, si empezamos a leer la Biblia, si empezamos a poner a Dios en primer lugar, la consecuencia, por así decirlo, que es un padecimiento, y no es consecuencia para nosotros, es ganancia, pero como lo que uno puede ver como consecuencia es lo que pasa en el versículo 1, Esdras capítulo 4, versículo 1, y son 3 palabras: oyendo los enemigos. El clamor que ocasionó los judíos por celebrar la reconstrucción y los cimientos de la casa de Dios ocasionó que los enemigos oyeran. Entonces, para que quede bien claro, hermanos, nosotros, si los enemigos no oyen nuestra comunión con Dios, si no es visible, no tenemos una comunión con Dios todavía. O porque la comunión con Dios no se puede fingir. Si yo quiero fingir y tener una comunión con Dios, no puedo. Porque la comunión con Dios lo que me genera a mí es un corazón diferente. Dios, como dice Salmo 51:10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, ¿verdad? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, cada vez que nos ponemos en la palabra de Dios, es como que uno se estuviera bañando. Y se pule, ¿verdad? Quitar esa hediondez de soncho. Y después sale como un hombre nuevo, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Es como que Jaime me diga ahorita: Aarón, yo me bañé. Y yo me acerco y Jaime no se ha bañado. Se puede ver, ¿verdad? Me pasó ahorita en la mañana. No, mentira, más bien es al revés. Yo llego en la mañana aquí en pijama porque luego me alisto, ¿verdad?
Entonces seguro Jaime sobre esa cuenta, sí, con razón, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, la comunión con Dios, es como si uno se estuviera bañando diariamente. Si no me baño, se nota. Si no tengo comunión con Dios, eso se nota. Y los enemigos lo notan. Entonces, primeramente eso es lo que pasa. Entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana es, vamos a ver, ¿verdad? El tema de este capítulo, ¿verdad? De un contexto histórico es que los adversarios se las ingenian para detener la obra de la reedificación de la casa de Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Que cuando yo empiezo en esos caminos de Dios, los enemigos van a oír y van a hacer todo lo posible para que yo deje de estar en comunión con Dios, para que deje de procurar crecer en la obra de Dios. Entonces, para nosotros, vamos a ver y vamos a conocer cómo los enemigos pueden impedir mi reedificación. Porque tenemos que estar preparados, hermanos. Si no sabemos cómo ataca el enemigo, vamos a estar vulnerables. ¿Verdad? Es como el Inter de Milán, ¿verdad? Que lo goleó el PSG y no supo cómo hacer. ¿Verdad? Perdón por poner ejemplos de fútbol, ¿verdad? Pero tal vez algunos caballeros me entiendan, o damas. Pero básicamente eso es lo que sucede. Si hay vulnerabilidad y no sé cómo ataca el enemigo, voy a estar mal para la foto. Entonces, si me acompañan, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este tiempo. Padre, simplemente oro, Padre, para que todo lo que yo vaya a hablar no sea boca de hombre, no sea boca de hombre carnal, Padre, sino que sea tú hablando, Señor, a nosotros. Prepara nuestro corazón, Padre, para que todo lo que vayamos a escuchar, lo que vayamos a aprender, Padre, sea únicamente para honra y gloria tuya, Señor. Y que todo lo que aprendamos, Padre, lo apliquemos, Padre, y salgamos de acá edificados, sabiendo cómo ataca el enemigo, Padre, para poder defendernos. En Cristo Jesús, pongo todo eso en tus manos. Amén y amén. Ok, si me acompañan, vamos a leer la sección A. La sección A va a estar conformada, si lo quieren anotar por ahí, del versículo 1 al versículo 4. Esa sería la sección A. Eso no es el título, ¿verdad? Por aquello. Es de dónde va a estar dividido. Dice la Biblia en Esdras 4:1, oyendo, ¿verdad? Hay una palabra clave ahí, oyendo, los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros, presta atención a las palabras individuales de cada versículo, con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces, lo primero que vemos aquí es que los enemigos, como ya hemos visto antes, oyen el éxito que están teniendo los judíos, el éxito de edificar el templo a su Dios para que vuelvan a tener una comunión con Él. En este proceso es cuando más el enemigo está atento con su oído para oír si hay intento de restablecer la relación con Dios. Esto sucede en muchas veces. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. En un contexto, ¿verdad?, de las cartas de Pablo, pues sabemos que Pablo era un hombre de misiones, un hombre que empezaba obras, y esto es lo que sucedía cuando él empezaba la obra. Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero dice, y muchos son los adversarios. Cuando empezamos a procurar tener una relación con Dios, cuando empezamos a procurar leer la Biblia, cuando empezamos a procurar hablarle de Cristo a las demás personas, muchos van a ser los adversarios. Entonces, los enemigos también, otro punto importante es que en el versículo 2, si notan, no van a la plebe, ¿verdad? No van al pueblo. ¿Hacia dónde se dirigen los enemigos? Dice, vinieron a Zorobabel. Zorobabel es un hombre líder que está liderando este grupo de judíos. Y dice que los enemigos vienen hacia donde el líder y le refieren palabra.
el enemigo entonces llega a atacar donde está la cabeza. Por eso hoy en día, hermanos, vemos muchos matrimonios destruidos, familias destruidas, porque el enemigo ha atacado la cabeza, el hombre. El enemigo ha hecho sembrar duda, y nosotros, si nuestra cabeza, de un modo personal, si nuestra cabeza no está con Cristo, y recordemos que de los ojos entra todo, ¿verdad? Todo entra por los ojos. Entonces, si mi cabeza no está enfocada, si mi cabeza falla, todo mi cuerpo falla, ¿verdad? También eso involucra eso. Entonces, ellos ocasionan una brecha grande que va a impedir que la obra sea continuada. Ya sea que se destruya sola por dentro, porque el enemigo se le dio pasada libre para hacer lo que quiera, porque ellos entran en un momento vulnerable, ellos entran como para ayudar, ¿verdad? Dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. Hay muchas personas en nuestra vida, y de 2 Corintios habla mucho de los falsos profetas, de los hombres que hacen malas enseñanzas, pero hay muchas personas en nuestra vida que pensaremos nosotros que nos van a hacer bien. Pensaremos que no va a estar mal que yo tenga esta amistad, porque no pasa nada, no es nada malo. Hay muchas personas que van a impedir mi reedificación sin yo darme cuenta, y no solo personas, sino también hábitos, costumbres, cosas que yo haga, cosas materiales. Pensemos en lo que puede ser que impida mi reedificación, mi comunión con Dios, y eso es lo que muchas veces nosotros no pensamos que sea lo que me impide la reedificación. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Tenemos cosas en nuestras vidas que pensamos que están bien, pero están mal delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Porque en el contexto de Israel no tenía, bueno, desde los judíos, ¿verdad? Los judíos no tenían que procurar, no tenían que invitar a las demás naciones a que reconstruyeran el templo, sino que el decreto el decreto de Ciro iba dirigido a los judíos. Entonces los judíos sabían bien claro esto. Vean lo que responden. Bueno, vamos a 2 Corintios, dice la Biblia: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles. Lo que les dije de prestar atención a las palabras individuales, ¿cómo? Y también en Esdras capítulo 4, versículo 1, ellos dicen, porque como vosotros, ¿verdad? Entonces hay una referencia de la palabra como que nos hace entender que el enemigo quiere hacerse como nosotros para meterse por dentro, para destruir nuestra reedificación. Entonces dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla. O sea, no tenemos que impresionarnos de que el enemigo quiera hacerse como nosotros para destruirnos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué ha entendido, verdad, esto? Entonces, vea lo que responde Zorobabel: no nos conviene. Los judíos tenían en claro que eso no debía de ser así, y su respuesta fue muy acertada: no nos conviene. No les convenía para nada que estuviesen con ellos, sino que estuvieran solos, sin ningún con, entre comillas, ¿verdad? Sin ningún con en conjunto con sus enemigos. He aquí la importancia entonces de apegarse a lo que Dios mandó y no a lo que mi carne desea. Tal vez en el ministerio pasa mucho que uno busca ayudas de muchas otras fuentes, ¿verdad? Pero Dios no bendice un ministerio que está basado en ayudas que no son como Dios quiere, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios ha sostenido este ministerio, pero es por Él, no porque hemos dejado que otras personas empiecen a edificar en este fundamento que Cristo ha hecho, ¿verdad? Que es la Iglesia del Norte. Y tenemos que cuidarnos de esto bien, porque si nosotros no cuidamos quién edifica con nosotros, quién está alrededor nuestro, entonces van a haber grandes repercusiones. Pero lo que tenemos que decir nosotros es: no nos conviene. No nos conviene edificar con eso. Entonces, Dios ve un obstáculo en mi crecimiento y debo de verlo de la misma manera.
¿verdad? Si yo dejo que estas personas o estas cosas entren en mi vida. Ahora, ¿cómo identifico al enemigo entonces? Hay 3 manifestaciones, ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y el diablo. Son 3 maneras en que el enemigo está presente, ¿verdad? Entonces, toda estrategia de pensar que si dejo entrar algo en mi vida, me hará bien, es la que usan estos enemigos. Los enemigos siembran que esto no me hará mal, sino que me hará bien. Entonces, debo de pedirle a Dios sabiduría para que me enseñe y me aclare los ojos para poder identificar a esos intrusos, ¿verdad? Que van a estar ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? La consecuencia, entre comillas, para nosotros es que si uno se resiste a estos enemigos, el ataque es peor. Por eso tenemos que permanecer firmes en nuestra decisión de decir, no me conviene que esta cosa en particular, que esta persona esté alrededor mío, porque no me va a ayudar para mi reedificación, no me va a ayudar para ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando estoy con esta persona, cuando estoy con esta cosa, con este hábito, no estoy siendo conforme a la imagen de Cristo y me está incitando a hacer cosas totalmente opuestas. No me refiero, ¿verdad? Y la Biblia tampoco lo dice así, que tenemos que aislarnos del mundo. Porque si me aíslo del mundo, ¿cómo yo puedo ser ejemplo a las demás personas? Porque fíjense que los de Israel no tuvieron miedo en gritar la comunión con Dios, en gritar que están empezando su comunión, sin temor de que los enemigos escucharan, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes. Entonces la consecuencia para estos judíos fue que los intimidaban y los atemorizaban para que no edificaran. Esta es la consecuencia también para nosotros. Recibir más y más ataques para que deje de yo restablecer mi comunión personal con Dios. Entonces, nuestro título para esta sección A va a ser que siguiendo el título, ¿verdad? Todavía no. Cómo los enemigos impiden mi reedificación, y el título es, serán edificantes, y pónganlo entre comillas, edificantes, serán edificantes, entre comillas. ¿Saben qué significa entre comillas, verdad? Como algo, se me olvidó la palabra, algo que no es. No es que no es sarcasmo, algo irónico tal vez, pero no, los enemigos no son edificantes, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? El asunto. Muy bien. Otra manera de cómo ataca el enemigo lo vemos en la sección B, del versículo 1 al 6. Dice Esdras capítulo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, estos hombres de alrededor, ahorita los vamos a conocer, pero estos hombres están sobornando a los consejeros. La estrategia número 1 de Satanás, y lo vemos en Génesis 3:1, si quieren nos acompañan para ver esto en gran detalle. Génesis 3:1, ya muchos lo conocen. Dice la Biblia en Génesis 3:1, la primera cosa que le dice Satanás, la serpiente, a Eva es, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, Satanás frustra el consejo de Dios para que Eva tome una decisión mala. Los enemigos hacen esto y sobornan a los consejeros. ¿Qué es un consejero? Su propósito, ¿verdad? Un propósito del consejero era para que enseñe, ¿verdad? Para que haga cosas buenas, ¿verdad? Para que me incite a mí a hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces la duda es el cuestionamiento, hace recapacitar sobre si en verdad debería seguir esos principios. No sé si les ha pasado que cuando uno empieza en los caminos de Dios, o está en los caminos de Dios ya de algunos años, se duda si debería estar siguiendo esas cosas, porque ve que hay muchas cosas más, y tal vez más placenteras o más interesantes que seguir a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, un consejero, como decía, él da advertencias, enseña, ayuda a tomar buenas decisiones,
da un voto de confianza para que lo obedezcamos, pero un consejero sobornado, todas mis decisiones serán frustradas para que el propósito que en verdad quiero no suceda. Si queremos tener una relación personal con Dios, si queremos servir más a Dios, pero permitimos comentarios, pensamientos de afuera de la carne que me llevan a tomar las mismas decisiones de siempre para que el propósito que Dios preparó para mí, que es ser conformado a la imagen de Jesús, Él lo hizo, va a ser que si yo obedezco esos consejos, va a ser frustrado ese propósito, porque Dios ha mandado a todo cristiano a ser conforme a la imagen de Jesús. Para eso Dios nos llamó, ¿verdad? ¿Qué es ser conforme a la imagen de Jesús? Actuar como Jesús, procurar ser como Jesús cada día. Pero si yo doy entrada a esos consejos malos que ya están corruptos, no voy a lograr este propósito. Veamos Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 11. Dice la Biblia: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es un contexto, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, de los cristianos, de los apóstoles, y ya había personas también en esta época que sobornaban al pueblo para que lo que yo dijera sonara mal, ¿verdad? Incluso también ocurre algo similar en este versículo. Entonces, el cómo enemigo hace que impida mi edificación es sembrando duda en la palabra de Dios. Entonces lo pueden anotar como el punto. Sembrando duda en la palabra de Dios. Las dudas en la palabra de Dios no están mal. Cuando yo dudo de la palabra de Dios, tengo dos opciones. O dejo de verla como mi autoridad, o la empiezo a escudriñar, como pasaba de estos hermanos en Berea que leyó nuestro hermano Valo, cómo ellos escudriñaban para ver si era verdad. Entonces, cuando yo me encuentro dudas en la Biblia, que son dudas que hay que evacuar, ¿verdad? Entonces me incita a mí a escudriñar la Biblia. Pero si veo esas dudas, el enemigo va a usar esas dudas para que yo dude de la palabra de Dios, obviamente, y empiece a alejarla más como autoridad. ¿Qué le quita? Por ejemplo, si yo digo que soy buenísimo en las matemáticas, ¿verdad? Que no lo soy. Y le estoy enseñando a todo el mundo, y luego en el examen de mate me saco un 30. O sea, es verdad lo que estoy diciendo. O sea, uno duda de esa persona, ¿verdad? Entonces, si yo no aclaro, por así decirlo, si yo no tengo esa, bueno, ya me enredé todo. El punto es que, hermanos, cuando uno empieza a dudar de algo, ¿verdad? Y ve que eso no es verdad, por X o Y razón, uno ya le empieza a, no, el ejemplo de que yo fuera bueno en las matemáticas, ¿verdad? Que no lo soy, ya me empiezan a ver a mí como alguien que no es bueno para las matemáticas y no me va a ayudar. Es lo mismo con la palabra. Cuando yo tengo duda en la palabra de Dios y en vez de evacuarla, empiezo a ver dudas y contradicciones aparentes que no lo son, lastimosamente voy a quitarme esas ganas y voy a decirle, esta Biblia no es la autoridad que yo quiero, porque se contradice sola. Y si uno lee la Biblia, a veces se contradice, pero son contradicciones aparentes que Dios quiere, que Dios las puso ahí por una razón, para que el buen estudiante de la Biblia pueda escudriñar esas dudas y pueda aprender mucho más. Si no ha llevado el curso de cómo está la Biblia, o está llevando el curso del primero, el discipulado 1, después del discipulado 1, viene el cómo está la Biblia. Y ese libro es fundamental para que yo pueda evacuar esas dudas. Entonces también pues se los dejo por ahí. Ahora, el punto C, que es el punto más largo. Y quiero que ahora nos pongamos la mentalidad de un lector, ¿verdad? Y pensemos lo que está pasando. Imaginemos lo que está pasando en esta sección.
que va del versículo 7 al versículo 24. Vamos a leer. Vean lo que sucede en esta historia. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel, si tiene hijos, ¿verdad? Ya puede ponerle sus nombres, y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos. O sea, estos hombres, ya les digo, son arpías, son veneno, son sopa de veneno estos hombres. Entonces dice, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en la ciudad de Samaria, y las demás provincias del otro lado del río. Entonces vean lo que dice, esta es la copia de la carta que enviaron. Dice, y esto es lo que dice la carta. Saludos cordiales, ¿verdad? No, así no dice. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan sus fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas. Y el erario que es, el significado es una contribución, ¿verdad? Y el erario de los reyes será menoscabado. Menoscabado es decir, disminuido. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de la memoria de tus padres, ¿verdad? Entonces dice, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, para lo que esta ciudad fuera destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, no sé cuántas veces han dicho esto, creo que 2 o 3, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta. Saludos cordiales, hermano, ¿verdad? A Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Las cartas de antes eran más cordiales, ¿verdad? Dice, la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición. Sedición quiere decir que se levantan en contra de la autoridad. Y dice, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes. Aquí ya se nos viene a la mente David, Salomón, ¿verdad? Entre otros más, que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y cesen es de que acaben, ¿verdad? Y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 de Darío, rey de Persia. Vamos a glosarlo primero. Cronológicamente, o sea, en un tiempo histórico, esto está ubicado, ¿verdad? Y la Biblia y muchos libros de historia lo resaltan, porque aquí hablan de reyes de Artajerjes, de reyes de Persia, de reyes de Darío, de Ciro, y uno dice, ¿en qué momento fue entonces? Porque hay como 3 reyes que se mencionan. Bueno, cronológicamente, vamos a ir paso a paso. Los judíos reciben orden de Ciro en el año 539 a.C. Orden de Ciro. Luego, en sus preparativos, verá que ellos se preparan, echan sus cimientos en el año 536.
antes de Cristo. Pero por la posición de los enemigos, cesan la obra de la casa de Dios hasta el segundo año de Darío. El segundo año de Darío queda como entre el 522 y 524 antes de Cristo. Por ahí va el asunto. ¿Me siguen? Ahora, para llegar a este punto de Darío, sucede lo siguiente. El hijo de Ciro, que se llama Asuero, aquí lo hacen como Asuero, pero si usted lee la historia, no es Asuero el del libro de Esther, es un Asuero diferente. Se llama, la historia lo cataloga como Cambises. Ese es Cambises. Entonces, el hijo de Ciro, Cambises, que es Asuero, como lo menciona la Biblia, reina durante algunos 7 años. Este rey no presenta alguna oposición, ¿verdad? Él no se opone ante ningún mandato, pero es cuando llega el llamado Artajerjes. Artajerjes no es, si usted leyó Nehemías, no es el rey Artajerjes que Nehemías le servía. Ese no es Artajerjes. Este era un falso Artajerjes, por así decirlo, y se le conocía históricamente como, lo tengo que leer porque me pierdo, Esmerdis. Esmerdis, que es Artajerjes, entonces, recibe las cartas de Rehum y Simsai y sus compañeros, y cesan la obra en el año 522 antes de Cristo. ¿Verdad? Que fue también, que nota, el reinado de Esmerdis duró 10 meses. Imagínense, hay un dato increíble porque él pensaba que iba a dar nueva orden y que cómo van a hacer eso en perjuicio de los reyes. Y la historia dice que este Esmerdis duró 10 años porque se suicidó. 10 meses, perdón. 10 meses y se suicidó. O sea, imagínense el destino de un rey que se oponía a la obra de Dios, ¿verdad? Tal vez un dato ahí que lo tenemos. Y ahora, es en el año 520, en Esdras capítulo 5, que eso lo vamos a ver después, que se vuelve a empezar la obra y se termina la obra en el año 520. Pero eso es otro tema. Que aquí es donde Israel, por medio de la boca de Ageo y por carta de otros profetas, Darío restablece la obra, ¿verdad? Como leímos en el último versículo del 24, porque dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo de Darío, rey de Persia. Ahora, voy a intentar explicar algo, igual no es tan importante, pero de 522 a 520 hay 2 años. La obra dice que fue terminada, según la historia, en el 520, pero para que fuera terminada, ¿verdad? Los judíos tuvieron que haber terminado la obra. Ahora, ¿qué es la obra? La obra no es un edificio nada más. La obra es la restauración del templo y la comunión con Dios. Entonces duraron, a pesar de que terminaron la obra en ese lapso, en el año 520, el pueblo de Israel se consagra y se establece como ahora nueva comunión con Dios. Y restablecen esta comunión que Dios había prometido. Y para que la obra se complete, entonces, no se trata de un edificio. Hermanos, esto lo que quiero entender es que la obra de la casa de Dios, la obra de edificarnos como hermanos, no se trata de solamente leer la Biblia, no se trata solamente de orar y hacerlo nada más, de venir a la iglesia. La obra de la casa de Dios es más profundo que terminar un edificio, porque según la historia, si uno lee, duraron 2 años, pero esos 2 años fueron terminados cuando ya el pueblo estaba en plena comunión con Dios. No solamente ya construían, sino que ya estaban en comunión con Dios. ¿Tiene sentido? Muy bien. Teniendo esto en cuenta, entonces, ya con todos los reyes que hemos visto y todo el tiempo, espero que lo hayan anotado, ¿verdad? Porque les sirve para que no nos perdamos. Todo lo que el enemigo fue capaz de hacer para mantenerlos al estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque la carta de Rehum y sus compañeros, en el versículo del 7 al 11, iba dirigida en contra de Israel, ¿verdad? Y se lo mandaron a Esmerdis, con la preocupación vana, ¿verdad? Ellos tenían una preocupación de que no se iban a poder mantener, porque Israel y los judíos le pagaban tributo. Entonces, vean lo que dice el versículo 7. Bueno, perdón. En el 12 ellos dicen que vinieron a Jerusalén, ¿verdad? Y ellos notan que edifican la ciudad rebelde y mala. Entonces,
Estos hombres llaman a los judíos y los catalogan como rebeldes, porque iban a perder, bueno, perdón, me salté de línea. Los catalogan como rebeldes porque se levantan en contra de la autoridad, ¿verdad? Según la historia, para que ellos sean autoridad y los que reinen sobre más allá del río. En el versículo 13, del 13 al 16, vemos esta preocupación de ellos, ¿verdad? Dice el 14, por ejemplo, siendo que nos mantiene del palacio, o sea, el palacio nos mantiene, ¿verdad? Dice, no nos es justo. Para ellos no es justo ver que Jerusalén sea reedificada. ¿Por qué? Porque si Jerusalén es reedificada, el libro de las memorias, o sea, la historia ya dice que se iban a rebelar. Porque sí, claro, y eso tiene sentido. El enemigo no quiere que yo sea restaurado, ¿verdad? Que yo reedifique, porque voy a vencer en la victoria. Cada vez que venga el pecado, cada vez que venga la carne, el mundo, haciendo cosas malas, yo voy a vencer. Y al diablo no le gusta eso. Por eso el diablo ha probado dos maneras diferentes para cesar la obra y no pueden. Tuvieron que llegar acá hasta ir a la autoridad, como a este Esmerdis, ya les digo que es un cuadro del anticristo, del diablo, y su preocupación es esa, que van a ser rebeldes y ya no van a servir. Y lo principal, hermanos, que vemos es en el versículo 16. Dice, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo lo que quiere es tener posesión. Artajerjes, Esmerdis, ¿verdad? Quería tener posesión de Israel y quería tener el control. Pero los judíos, si se rebelaban, o sea, si edificaban la obra, sabemos que iba a llegar el Mesías y la región de él no iba a ser suya. O sea, en realidad es cierto lo que dicen. Y ese es el temor. El temor del enemigo es perder posesión. Y ese es el temor del enemigo también para nosotros. El enemigo lo que no quiere es que yo empiece a ganar poco a poco esas batallas, a dejar poco a poco esos pecados, a dejar de comportarme poco a poco como el mundo quiere. Tiene sentido, ¿verdad? Esto. Entonces, esto le parece buenísimo a Esmerdis. Dice, obvio, ¿quién quiere perder el control sobre algo que le pueda dar ganancia? Entonces, él no duda en mandar carta para cesar la obra. Y eso sucede en el versículo 17 al 22, donde él dice, ruego que cesen la obra. Entonces, los enemigos no van a dudar, bajo ninguna circunstancia, evitar que se detenga la obra. ¿Sí tiene sentido las palabras? Ellos no van a evitar que se detenga la obra. Ellos van a procurar que se detenga la obra. Y lo van a hacer, vea, como dice el versículo 23, perdón. Y fueron apresuradamente. El enemigo dice la Biblia que está como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Entonces, apresuradamente el enemigo va a ir en contra de nosotros para poder quitarnos esa posesión que hemos ganado en Cristo y para que le sirvamos más al pecado. Otra cosa que pasaba es que tenían que pagar tributo, ¿verdad? El rey Artajerjes, Esmerdis, este rey iba a tener ganancia de estos judíos y la tenía. Entonces, el enemigo lo que quiere es tener ganancia de nosotros. Y dice que más bien, en vez de que los judíos le pagaban tributo a ellos le iban a pagar tributo a los judíos. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. En vez de yo estar cobrando, estoy pagando, ¿verdad? Y eso sucede, aplíquelo en un contexto económico, ¿verdad? Si administro mal mi plata, mi economía, voy a estar debiendo en vez de estar ahí cobrando, ¿verdad? La cuenta pasivo ya está en lo alto, ¿verdad? No hay nada de activos. Ahora, en nuestro caso, hermanos, no es nada diferente porque diariamente el enemigo maquina contra nosotros. Ahora, quiero recalcar algo, y es que el enemigo maquine contra nosotros solo sucede por una razón, solo una, y es que nosotros estemos siendo testimonio de Jesucristo, siendo testimonio de que estamos en comunión con Él. Si yo, por consecuencia de pecado, estoy pagando consecuencias y me están tratando mal, ¿es padecer por Cristo eso? No, no es padecer por Cristo. Estoy pagando mi consecuencia, ¿verdad? La única manera que el enemigo maquine contra mí es de que yo esté sirviéndole a Jesús
primero. Porque si no hay un servicio a Dios, si no hay un corazón devoto que empiece a tener una comunión con Dios, el enemigo no le importa. Porque no hay nada que se pueda echar a perder porque ya está perdido. Entonces, si nosotros empezamos a tener esa comunión con Dios, y como les dije antes, la comunión es algo que se nota. Yo no puedo fingir que tengo una comunión con Dios. Eso se ve cuando no lo tengo. Y más que todo, no es para que usted juzgue a la persona, a ver quién tiene comunión. Ese no tiene comunión con Dios. No, ese no. Ese no, tampoco. No, no es eso. Es para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, como dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, si no me equivoco. Examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Primero, si somos salvos. Porque pues, yo conozco muchas personas, ¿verdad? Y yo sé que mis papás también, y algunos también, tal vez ustedes, que piensan que son salvos. La vez pasada tuvimos una conversación ahí con un compañero, bueno, un amigo de la universidad, que él decía que él iba a ir al cielo. Le preguntamos, ¿por qué? Bueno, porque yo soy bueno, no he hecho ningún mal a nadie. Y luego le repasamos el evangelio y luego decía, sí, es que somos salvos por gracia. Entonces yo le digo, bueno, entonces usted no sabía eso antes. Entonces quiere decir que antes no era salvo. Y me dice, no, yo sí era salvo antes. Entonces, hay personas que se viven engañadas pensando que son salvos. Entonces, primero examinémonos a nosotros. Si es que verdaderamente hemos tomado la decisión de rendirnos a nosotros mismos y creer que Cristo Jesús es nuestro único Señor Salvador. Si no hemos hecho esto, hermanos, entonces tenemos un grave problema. Porque la maquinación que lleguemos a recibir va a ser por consecuencia propia. Porque yo decidí hacer lo malo. Y voy a vivir una vida como los falsos profetas. Una vida como si estuviera sobornado. No nos engañemos, hermanos. Recapacitemos bien esto. Si tiene dudas, hable con la persona que lo trajo, con el pastor, con mi mamá, como sea. Pero no se vaya de aquí si no sabe con certeza a dónde va a ir. Y si sabe porque es por gracia, bienvenido al club, ¿verdad? Nada más quería dejar eso claro, porque mucha gente confunde en padecer con Cristo con, es que están hablando mal de mí porque hice tal cosa, y que no sea nada relacionado con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si me doy a entender, que hablen mal de mí, cuando hablen mal de mí, ojalá, y esperemos en Dios que sea porque vieron algo diferente en mí y fue el testimonio de la gracia de Cristo, que eso sea lo diferente y eso sea lo que maquinen en mí. Entonces, volviendo al tema, los enemigos son capaces de hacer lo que sea con tal de que cesemos de estar creciendo, cesemos de estar en comunión con Dios. Porque para que nosotros, mejor dicho, sirvamos al pecado, sigamos sirviendo al mundo y a Satanás. Inclusive nosotros, vean qué interesante, no somos capaces de desposeernos de algo que sabemos que nos puede dar una ganancia, y esa ganancia es terrenal. No somos capaces de quitar este pecadito porque sabemos que en la carne me produce placer, me produce gozo, bueno, gozo en términos de felicidad terrenal, ¿verdad? No somos capaces de hacer eso, así como Esmerdis, ¿verdad? Artajerjes, que él no se podía imaginar un mundo donde los judíos no estaban bajo su sumisión, ¿verdad? Y él no pudo despojarse de ese control. Entonces, el título para la sección C, ¿cómo el enemigo impide mi edificación entonces? Bueno, ese es el título, se lo puedo decir a continuación. Querrán tener el control. El enemigo va a querer tener el control. Porque eso es lo que nos hemos dado cuenta bajo estos versículos. El enemigo va a querer tener el control. Entonces, como conclusión, leamos algunos versículos. Vamos a Romanos 6. Bueno, están en la sección C de esos versículos. Dice Romanos 6, capítulo 6, Romanos 6, versículo 6. Dice, ahí el contexto es muy parecido, entonces leamos esta frase, sabiendo esto. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, si somos salvos por gracia, si hemos decidido creer que Cristo murió por nuestros pecados, nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Y no fue para que fue para que yo pudiera entrar a Dios sin pecado, pero también fue para que yo dejara de servir al pecado, para que yo dejara de comportarme como ese viejo hombre que ya está destruido, que ya no tiene ningún fin. Si se va al siguiente capítulo, Romanos 7, versículo 6, esto es lo que dice. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, espíritu en mayúscula, al Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, ya no estamos esclavos a una ley, a un pecado, a una condenación, sino que ahora estamos bajo un nuevo régimen, un nuevo pacto, que es Jesús. Entonces, si leemos 1 Corintios 7, 23, y ya vamos a terminar. 1 Corintios 7, 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuál es ese precio, hermanos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, hermanos, esa sangre tan preciada que nos hizo salvos por gracia, nos olvidamos que pertenecemos a Él y que a Él debemos de servirle. Y si no hemos sido comprados por esa sangre, pertenecemos a otro amo, a otro Señor. Entonces, si usted no sabe a dónde ir cuando muera, si sabe o ya entendió por el mensaje que nos ha dado nuestro pastor de la palabra de Dios en Gálatas, por el mensaje que ha hablado Juan Carlos, David, mi persona, y ha entendido que somos pecadores y merecemos el infierno, y ya entendió esto, entonces tome la decisión de aceptar esa compra, de ser comprado por la sangre de Cristo, de depositar toda su confianza, toda su fe, todo su cuerpo, todo su ser en la sangre de Cristo, porque fuimos comprados. Y para los que ya hemos sido comprados, entonces, hermanos, el paso no es hacernos esclavos de los hombres. Vean el ejemplo que vamos a ver ahorita en Esdras capítulo 5, y les voy a dar una pincelada. A pesar de toda esta oposición que ocurrió, que fue dada orden, un decreto de un rey, creo que no fue decreto, creo que fue una orden del rey, ¿no? Esta vez pasa azul. Por una orden de un rey, a pesar de todo, del soborno, de que querían ser como ellos, de que tuvieran orden de un rey para cesar la obra. Si usted lee Esdras 5.1 dice, Esdras 5.1 del 1 al 2, Esdras 5 del 1 al 2, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y vean lo que dice. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Israel, los judíos, no cesaron de reedificar, aunque tuvieran una orden del rey que dijera eso. Y si usted lee el siguiente capítulo, llega un señor y dice, ¿quiénes les han dado esa orden de reedificar? Y ahí es donde Dios mueve a Darío, otro rey persa, para que vuelva a restablecer el decreto de Ciro, y vuelven a reedificar, y con más provisiones todavía, y lo terminan en el segundo año de Darío. Vean ustedes lo que es Dios capaz de hacer para que nosotros volvamos a esa comunión. En el caso de Israel, él fue capaz de entrar en el corazón de un rey, Ciro, para que pudieran reedificar. A pesar de las inconvenientes de Artajerjes, ¿verdad?, que es el conocido Esmerdis, Dios levantó a otro rey, Darío, para que lo volvieran a reedificar. O sea, ¿en qué momento un rey en la historia se ha preocupado tanto porque una casa sea reedificada? Pero es que Dios trabajó de esa manera, para que sea orquestado de esa manera. Hermanos, ¿qué Dios no puede hacer para que nosotros
restablezcamos esa comunión con Él, para que volvamos a esos caminos. Y si ya lo estamos, para que mantengamos esos caminos. Y a pesar de la oposición, podamos seguir edificando, edificando. Los judíos no cesaron. Tuvieron que tener una ayuda, ¿verdad? Obviamente. Porque ciertamente Zorobabel se rindió. Tuvo que llegar un profeta, Ageo y Zacarías. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética, ¿cómo dice? Más segura. Ahí está la palabra que nos va a animar, que nos va a consolar para que esa reedificación sea posible. Entonces pensemos en esto, hermanos, y ojalá que Dios les haya hablado a ustedes tanto como me habló a mí. Y cuando Dios lo permita, si Dios lo hace posible, veremos Esdras capítulo 5, que va a ser otro intento y otro éxito de edificar el templo. Entonces, hermanos, gracias por su atención y que Dios les haya hablado esta mañana. Oremos.